Bueno, y vamos a hablar, como escucharon, de teatro. Como es costumbre ya también en Cinefilia, que empezamos el bloque y empezamos el programa hablando de teatro, y en este caso espero estar poniéndolo bien, siempre es un problema la luz, sí, pero vamos a hablar de una película sin Julie, y vamos a hablar con su protagonista, con Lucila Gandolfo, quien ya veo conectada. Javier, Lucy, desde acá, desde el piso. Lucila, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Un Hola, gusto, buenas tardes. un gusto tenerte para hablar de esta belleza que es una película sin Julie, que dirige Julio Pano, que está basada en una idea tuya y los textos, si no me equivoco, Fernando Albinarrate es el encargado, que además es el músico que está en el escenario. ¿Cómo nació esta película sin Julie en voz, Lucila? Mira, creo que debe haber nacido hace muchísimos años cuando vi la película de La novicia rebelde, pero en realidad como idea concreta hace hoy 12 años. Yo tenía ganas de armar un espectáculo donde homenajeara a la señora Julie Andrews, porque para mí ella ha sido fuente de inspiración para tantos niños que vieron esa película, esa institutriz que seducía a esos niños correteando y cantando por los Alpes y bueno, yendo en paseos por todos lados, desde carruajes hasta en el lago y haciendo shows de títeres. Me parece que ella con ese rol y después el rol de la niñera en Mary Poppins entró en muchas infancias de muchas generaciones y a mí Julie Andrews me parece maravillosa y tenía ganas de hacer algún show donde no fuera Julie Andrews en sí, mi personaje, sino el de una fan, ¿no? Alguien que se refugiaba en ella citando sus canciones y las cosas de las películas. Por suerte, Fernando Albinarrate, un gran amigo, compositor, dramaturgo, con quien ya habíamos trabajado, sabía de mi deseo y también compartíamos la misma afinidad. Y fue Fernando el que le dio forma al libro de una película sin Julie, de la obra que tenemos hoy. Y Julio Pano, que gracias a su mano maravillosa como director, eh, fue haciendo que esta narración se convirtiera en un cuento donde yo iba pasando por las distintas etapas de la vida de mi personaje en la obra, que se llama Catalina Lonely, y también ve la película a los 6 años y queda obnubilada con la figura de Julie Andrews. Totalmente, nosotros seguimos la historia de esta Catalina que se convierte, pasado el tiempo, en una Miss, de estas institutrices, casi, ¿no? De alguna manera también remedando el papel de Julie Andrews. Pero digo, también hay algo ahí que leí que me parece que el relato por lo menos no era en primera persona y hubo ahí también cambios para que en todo caso vos te transformes y la cuentes, ¿no? Y cuentes y vayas atravesando esas edades que vemos en el escenario que va atravesando Catalina. Exacto, esa es la genialidad de Julio Pano, que cuando empezamos a leer el texto dijo, en vez de decir, cuando yo tenía 6 años fui al cine, dijo, vamos a poner esto en primera persona y vos vas a hacer y hablar como esa niña de 6, luego como la adolescente, luego como la mujer de 18. Y bueno, en la obra, si la viste, sabés que hay un incidente un poco traumático para Sí. Catalina que hace que ella se vuelva otra persona, digamos, porque suelta los sueños de infancia y esos deseos que tenía y esa música y se convierte en esta profesora de inglés muy estricta y severa. Así que, bueno, a mis 48, 50 años y luego hasta los 60, ¿no? A la adultez. Y esa idea de Julio se ve acompañada en el escenario con estos pequeños objetos que van modificando las edades, con cambiar un zapato o abrir un bolso y cambiar una prenda y apenas mover un poco el pelo para tratar de convertirme en alguien más o la misma persona pero ya con otras edades, ¿no? Eso fue la genialidad del director que supo guiarme por ahí. Pero además, ese es el tour de force. Digo, nosotros te conocemos, te hemos visto en el teatro, te hemos visto en series, sabemos de tu calidad como actriz, pero verte en el escenario y ver a una nena de 6, a alguien de 18, a alguien de 15, a alguien más grande, porque es un trabajo. Obviamente, como vos decís, desde el minimalismo, que también la apuesta está pensada así, digo, de un objeto apenas, o un movimiento del pelo, como decís, pero la voz y el cuerpo se transforman y vemos ahí esas etapas que va atravesando Catalina. Y eso me parece que también es todo un laburo increíble para no perder qué es lo que está haciendo en ese momento del relato, ¿no? Sí, creo que todo colabora, la música también, porque cada vez que yo vuelvo a abrir un bolso y se enciende una luz y cambio un vestuario, hago esa transición desde alguna canción, desde alguna no canción, porque en algún momento también intenta cantar algo para
digo, darse alivio, pero no es suficiente y se toma otra decisión en el camino, ¿no? Mirá, creo que ese desafío es una de las cosas más divertidas que me toca hacer en el escenario, justamente. Por suerte me toca empezar con la niña, porque es un momento de juego, de diversión, generalmente cuando uno va a salir a un unipersonal acá vamos. Sí. Y ese primer momento es tan divertido jugar como Catalina a los 6, con esa vocecita que está en el cine y mamá y papá le dicen que va a haber algo muy, muy importante. Creo que eso ya habilita el camino para decir, bueno, estamos haciendo esto que nos gusta, vamos a jugar y vamos a entregarla toda. Totalmente. Totalmente, y nosotros, eso es lo maravilloso, digo, además de esa apuesta tan minimalista. Digo, la obra empezó en el OFF, de alguna manera podríamos decir, ¿no? Empezó en Hasta Trilce, sí, si no me equivoco, en el Centro Cultural 25 de Mayo. Este es el tercer año y ahora están en el Maipo con un escenario más grande y demás, pero 4 sillas, una mesa, 2 bolsos, si no me equivoco, un paraguas colgado, y todo eso estamos viviendo, te lo digo, nosotros como espectadores estamos viviendo la casa de ella, el lugar a donde, digo, lo estamos viviendo a través tuyo y a través de esas recreaciones de alguna manera que vas llevando adelante con esta Catalina que va creciendo y, como vos decís, algo traumático que le ocurre, que le cambia de alguna manera, pero hay algo que me parece también interesante. Siempre se trató al musical como una idea de evasiva, ¿no? En el cine y demás, como el musical toca, sí, está bien, pero toca temas livianos, es para evadirte de la realidad. Y acá me parece que hay una idea distinta, que es como una idea, decime si estoy equivocado, como de acompañamiento, de poder atravesar las cosas acompañado por algo que en general es la música que nos acompaña a todos toda la vida. Las canciones, las músicas nos marcan las etapas de la vida. Y digo, ver ese lado del musical, no de me escapo de la realidad a través de esto. ¿Puede ser? Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Es una historia con canciones, las canciones vienen a colación siguen narrando el cuento, ¿no? Se eligieron algunas veces, han preguntado por qué en inglés. Bueno, porque cuando ve La novicia rebelde la ve en inglés, porque cuando recrea eso con el niño es porque el niño escuchó el mismo disco de The King and I y Getting to Know You va en inglés. Hay 2 canciones preciosas que escribió Fernando Albinarrate, que son la primera, A No New Friend, donde Catalina imagina a su amiga invisible y cantan las 2, y luego la última, Pasa un día más, cuando ya es una mujer madura, que son hermosas y como te digo, cada una entra para seguir narrando una historia. Sí. Es decir, si la música viene a continuar el cuento, no es, me evado, como dijiste. Claro. Y creo que últimamente, Casi Normales, mi querido Evan, muchas obras están, bueno, ya hace mucho, pero que cambió esta cosa de que el género de comedia musical es un género liviano, banal, que solamente es entretenimiento y punto. Creo que se están abordando temas profundos con canciones que siguen la dramaturgia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Por eso me parece que era también rescatable poner ese lugar y volver a decir, che, la comedia musical, el musical, digo, también es otra manera, tiene otra manera de ver, no lo veamos tan así desde la intelectualidad, bajando con el dedito y diciendo, no, bueno, esto sí, esto no, ¿no? Desde ese lugar. Porque además también acá hay algo que se repite, a veces como una especie de leitmotiv, que es esto de que lo serio, lo importante no tiene que ser solamente serio, ¿no? Y digo, y eso también es algo para tener en cuenta, que nos olvidamos muchas veces. Esta cosa de Fernando Albinarrate que, bueno, dice la niña al principio y lo repite hasta el final y también lo vuelve a leer en la carta que recibe, no voy a spoilear más, pero es muy lindo porque tal cual, lo importante no tiene por qué ser serio, o sea, puede darte alegría y no tiene por qué ser solemne, puede ser algo lindo. Totalmente. O sea, no equivoquemos las palabras dándoles nada más que un único significado, ¿no? Totalmente, totalmente. Totalmente, eso me parece que también es algo que nos queda rebotando a los espectadores cuando vemos este tránsito y vemos esta vida, porque es una vida la que se nos representa en este corto tiempo, ¿no? Sí. Y la elección de las canciones, como vos decís, porque obviamente suenan las canciones icónicas que Julie Andrews hizo en el cine, digo, desde La novicia rebelde, como dijimos, Mary Poppins, Víctor Victoria. También hay otras canciones que andan dando vueltas por ahí. Digo, ¿cómo fue seleccionarlas y cómo fue también, vos que sos también una cantante,
tener como, no sé, el placer de estar en el escenario y poder abordarlas. Sí, bueno, mira, originalmente había varias canciones más. Fue Julio Pano el que dijo, acá no, acá no. Y si la canción viene a repetir algo que ya está contado, no, que quede solo música. O había más música en la segunda parte, digamos, pero se eligió que la segunda parte fuera completamente árida. Es decir, ese personaje decide dejar de cantar y que la música no está más en su vida hasta que vuelve a reaparecer, obviamente. Pero sí, qué sé yo, el momento de las monquitas es porque la niña está viendo la peli, en ese momento le pregunta algo a la mamá y entonces por eso está la canción esa. La primera porque es la icónica y lo que le representa a Catalina verla a Julie Andrews en ese primer momento en la montaña, que fue el primer impacto que para muchos nosotros, esa primera toma que se sabe hoy que se tomó desde un helicóptero y que cada vez que la repitió la pobre Julie Andrews caía al piso llena de tierra, pero que uno la ve y es tan mágico, ¿no? Ver los Alpes y esta mujer ahí en esas montañas girando. Y cada una en realidad viene a contar algo, porque son pensamientos de ella. Víctor Victoria es en un momento donde, bueno, si me disfrazo, entonces puedo. Y bueno, y el momento que cuando ella dice que cantaba un montón de otras cosas porque le gustaba la música y cantar y se disfraza, elegimos pedacitos de canciones así que nos gustaban, que no necesariamente son de Julie Andrews o que las haya hecho a Julie Andrews, sino que Catalina probablemente escuchaba otras cosas también. Claro, son de la época que están ahí atravesando y que han sido icónicas y hits seguramente de esa época y por eso le quedaron en la cabeza. ¿Ha habido mucho cambio, digo, para vos en estos 3 años, en los distintos escenarios donde se montó una película sin Julie? Mira, la diferencia particularmente entre el primer escenario que fue en la sala de arriba, el 25 de mayo, la sala redonda, esa que tiene una cúpula y un ventanal atrás hermoso, hermosa, que es muy mágica la sala en sí. En esa yo estaba como muy, muy cerca del público, pero muy cerca, o sea que a veces los tenía a menos de medio metro, con lo cual la proximidad de la gente siempre te pone distinta. Estás muy expuesto y a la vez tenés que estar muy sincero y cualquier cosa te puede distraer. Y ahí fue la apertura de la obra, que además tenía también algunas cositas más largas, estábamos como medio probando. Claro. Y seguimos limpiándola un poco. Y te digo, el escenario de Hasta Trilce y el escenario del Maipo no son tan distintos el escenario en sí en cuanto a dimensiones. Sí. Lo que sí es muy distinto es el público. Y para uno parado arriba del escenario, mirar toda esa platea y esa cúpula, bueno, esos candelabros, ¿no? ¿Cómo se llaman? Arañas. Las arañas, claro. Maipo, hay algo muy mágico del ambiente, ¿no? De esa enorme platea y más si al final la ves llena. Es muy satisfactorio. Hasta Trilce es un teatro precioso sí. Y siempre nos encantó como lugar, pero en algunos casos la gente se le complicaba a veces llegar hasta allá, ¿viste? A veces tenés un cierto público que un sábado a la noche hasta Boedo, bueno. No te vas. Y bueno, surgió la posibilidad, la quise invitar a Carla que viera la obra de nuevo, porque ella había visto un ensayo general el 25 de mayo, y a pesar de que no pudo volver en ese momento, me dijo, Lucila, si la querés hacer en el Maipo, a mí me encantó la obra y qué mejor que tener las obras buenas en nuestro teatro. Así que dije, gracias, Carlos, sí, te la tomo. Totalmente. Estamos en el Maipo. Totalmente, porque el Maipo es un teatro... Vamos a agregar 2 opciones, ¿eh? Vamos a ir los viernes y sábados ahora en septiembre. Dejamos los jueves, pero pasamos a viernes y sábados. Vi eso también porque entré para chusmear cuántas quedaban y demás esas cosas. Digo, ya después vamos a hacer bien la venta como corresponde de dónde se puede ver una película sin Julie. Pero también hay una historia, digo, que también leí por ahí cuando te entrevistan y demás sobre vos buscando a Julie de alguna manera para enterarla de esto que surgió. ¿Y hay alguna posibilidad de hacer allá? Mira, yo me contacté con el teatro que fundó su hija en Sag Harbor. Sag Harbor es los Hamptons en Nueva York. Y este teatro ya tiene unos casi 40 años, una sala de 300 butacas. No sabía yo qué manera hacer para contactarme con Julie Andrews o algún representante. Todos dijeron, bueno, a través de la hija. Y ahí fue donde empecé a escribirle al teatro. Me contestaron, me ofrecieron, me dijeron, no te puedo poner en contacto con Julie Andrews, pero sí llevaría la obra para allá, así que les mandé un video subtitulado. En ese momento me preguntaron si la haría en inglés y en castellano. Y bueno, la correspondencia quedó ahí. En el interín yo me había comprado un pasaje para irme a Nueva York, mi prima me acompañó y tengo un amigo que me consiguió una dirección. Me dijo, mira, no sé si ella está viviendo allí o no, pero nada, se pierde con ir a probar. Porque yo sabía que Julie había vivido en Los Ángeles, en Nueva York, en Londres y hasta tenía una casa en Suiza y no sabía si estaba en ese lugar.
Pero bueno, hoy día con un Waze en un celular uno puede empezar a caminar en Sí. esa dirección. Y llegué a un portón y a un portero eléctrico y toqué timbre y me atendió ella. Era Bien. un domingo al mediodía, en noviembre del año pasado, y si hay algo que yo no me esperaba es que la que contestara fuera la propia Julie Andrews, que como era de esperar, supongo, me dijo que era la dirección errada y que ella no sabía dónde se encontraba Julie. Cuando le dije si había algún buzón para dejar la carta, me dijo, I don't know where she is. No dijo dónde había un buzón, sino que dónde estaba ella. Le dije que tenía una voz preciosa, muy parecida a la de Julie, me agradeció y después del portero se escuchó pip, 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 que no sé si significaba que iban a tirar una guardia o perros o si solamente se había cortado la comunicación. Pero como yo traía una carta para que le quería entregar, para enterarla y decirle que si ella llegaba a leer esto, la historia era que yo quería homenajearla y que estaba haciendo esta obra en Buenos Aires, y que si ella estaba leyendo esta carta, para mí mi deseo se había cumplido. Llegué a meter la carta dentro del diario del domingo, que por suerte todavía estaba del lado de afuera del portón. Se lo di con una pañoleta que había fileteado mi amiga Silvia Dota y metí todo adentro del diario y empujé el diario debajo del portón. Así que estoy segura que eso lo tiene que haber recibido y que tiene que haber leído la carta. Así que enterada debe estar. Bravo. Y en la boletería del teatro también le dejé una carta a la hija. Bien. Pero No. bueno, ¿qué van a hacer? Sí, vení. Claro, no, total. No tuve novedades del teatro, así que vamos a insistir a ver si llevamos la obra en inglés para allá. Totalmente. Porque, bueno, eso es algo que haría Catalina. Esa Catalina recuperada, digamos, entre comillas, atravesando traumas, dolores y pudiendo sobrevivir y aceptar determinadas cosas y seguir construyendo, digo, seguramente es algo que haría Catalina, ¿no? Puede ser, somos bastante parecidas por lo visto. Y está toda la magia, claramente, ahí en eso, en elijo creer de alguna forma también, ¿no? Que esas cosas sí sucedieron. La obra, obviamente, en este tiempo ha tenido nominaciones, premios, Hugo y demás. Digo, ¿cómo se llevan esos reconocimientos de la crítica, además del reconocimiento del público que está llenando las funciones? Mira, lo que te puedo decir es que estoy más que agradecida, que estoy muy emocionada, que obviamente las cosas que uno sueña cuando se hacen realidad ya es un montón y cuando además de hacerse realidad superan las expectativas que uno tenía es un regalo. Así que también salir de la función y encontrar gente que me espera para saludarme, agradecerme, decirme que le pasaron cosas muy similares, que se emocionó mucho, que no paró de llorar, que también amó y vio 20 veces La novicia rebelde o que también es maestra y nada, saber que la historia que uno está contando atraviesa el público es lo mejor que me puede pasar. Así que, como te decía, agradecida y Hay, feliz. hay algo en el título, ¿no? En eso de una película sin Julie, cuando uno por ahí podría pensar, sí, es una película con Julie y demás, pero digo, es algo de ver cómo la vida puede ser una película, cómo la película te puede reformar la vida de alguna manera también, y cómo también uno atraviesa las cosas más allá del amigo invisible, más allá de esas personas que son nuestros referentes y nuestros faros a caminar, ¿no? Sí, ella constantemente, varias veces dice, la vida real no es una película, eso lo aprendí. Y después también cuando se encuentra con la situación más adelante, con lo que le pasa a un niño, dice, oh, Dios mío, esto no es una película, esto es la vida real. Sí, yo creo que de niña ella fantasea con un montón de cosas de película y bueno, si Julie Andrews leyera este guión, probablemente podría ser ella la protagonista de esta película. O sea, ella podría en sus películas disfrazarse y convertirse. Era la clase de actriz que le tocaban a estos personajes, ¿no? Sí. Esas cosas mágicas. Entonces, en este caso, bueno, estamos contando un cuento que podría perfectamente ser una película. De hecho, yo te dije que esto empezó hace mucho. Yo había escrito un monólogo de una fan de Julie Andrews que se refugiaba en ella y lo pensé siempre como una peli. Y el monólogo lo tengo escrito en inglés y en su momento se lo mandé a la gente de Disney que me agradecieron. Me dijeron, mira, no. Pero bueno, gracias a Dios ese monólogo sirvió de disparador para que Fernando Alminarrate escribiera este libro. Y todavía tengo ilusión de que esto sí se llevara a algún plano audiovisual, ya que estamos en cinefilia. Para mí la historia, contada desde otro ángulo, obviamente, no necesariamente cronológicamente, pero es de una mujer que va a contar que en su infancia, cuando vio La novicia rebelde, le pasó esto, cómo transitó su vida con las incomodidades de la adolescencia, del vincularse con el sexo opuesto.
y algo que le pasa que la convierte en esta persona, ¿no? Para mí Sí. es con el musical, o sea, obviamente no con una única actriz, sino con todos los roles, obviamente hechos por personajes, pero para mí es muy, muy de una pantalla, para mí se cuenta audiovisualmente esto. Bien, bueno, ahí tenemos. Todavía hay mucho camino en el teatro y hay posibilidades de que se convierta también en una producción audiovisual. Ojalá así sea. Pero ahora sí, vendámoslo bien, Lucila. Lucila Gandolfo está con nosotros acá en Cinefilia. ¿Dónde y cuándo se puede ver una película sin Julie? Bueno, en este momento una película sin Julie sigue los jueves a las 20 horas en el Teatro Maipó. Y a partir de septiembre vamos a pasar a los viernes y sábados también a las 20 horas en el Teatro Maipó. Así que Per- los esperamos. Perfecto. Ahí las entradas son por PlateaNet o en la boletería del teatro. Ahí está completo. Vayan que van a disfrutar, van a sentirse ahí viviendo esa vida con Catalina, sufriendo, riéndose, emocionándose y viendo que sí, la vida no es una película, pero podemos revertirla y hacer otra cosa con eso también que nos pasó, ¿no? De alguna manera. Lucila, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia. A vos, Javier, un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos a ir a nuestro primer tema musical del día de hoy, que es Hand of Beer, el tema de Heavy Eyes, que forma parte de la banda sonora de Ezra. Siempre juntos.